El aire del gran salón olía a humo de pino y carne cruda, un aroma que debería haber sido reconfortante, incluso primitivo, pero que en cambio me revolvió el estómago con ansiedad. Me quedé al borde de la multitud, mi delgada figura apenas visible entre el mar de cuerpos que se empujaban hacia adelante, ansiosos y hambrientos, no de comida, sino de algo mucho más preciado: reconocimiento. La reunión de parejas solo se celebraba una vez cada 5 años, cuando los lobos sin pareja de los territorios vecinos convergían en las tierras de la manada de Iron Ridge. Se suponía que era una celebración, una oportunidad para que el destino entretejiera sus hilos entre las almas. Pero para alguien como yo, pequeña, de pelo claro y con la designación más débil que nuestra especie podía soportar, se sentía más como una exhibición de insuficiencia. Tiré de la manga de mi vestido gris desgastado, tratando de hacerme aún más pequeña. A mi alrededor, las lobas lucían sus mejores galas, con una confianza que irradiaba como el calor de un fuego. Eran betas y deltas, fuertes y capaces, con su lado lobo cerca de la superficie, lo que hacía que sus ojos brillaran con luz interior. Algunas eran incluso alfas, raras y autoritarias, cuya sola presencia hacía que los demás retrocedieran instintivamente. Y luego estaba yo, Omega. La propia palabra sonaba como una disculpa. «Ponte derecha, ratoncita», susurró una voz a mi lado. Carara, una de las pocas personas de mi manada que no me trataba como una carga, me dio un suave codazo en el hombro. Era una beta, de mandíbula fuerte y buen corazón, con el pelo cobrizo que reflejaba la luz del fuego. Nunca se sabe quién puede fijarse en ti. Quería creerle, pero a las 3 horas de la reunión ya había visto repetirse el patrón una docena de veces. Un macho alfa escudriñaba a la multitud. Su mirada se deslizaba sobre los rostros, deteniéndose en los fuertes, los hermosos, los dignos. Y cuando esos ojos se posaban accidentalmente en mí, parpadeaban con una breve confusión antes de seguir adelante, como si yo fuera parte del papel pintado, apenas lo suficientemente sustancial como para registrarme. El rechazo ya no me dolía. Solo me dolía, sorda y constante, como una vieja herida que nunca terminaba de curarse. Mi loba, tan gentil y tranquila, gemía suavemente en el fondo de mi mente. No entendía por qué siempre nos ignoraban, por qué nuestra mera existencia parecía perturbar el orden natural. La tranquilicé con susurros mentales, tal y como había aprendido a tranquilizarme a mí misma. Seguimos aquí, seguimos sobreviviendo. Las enormes puertas de roble al fondo del pasillo se abrieron de repente con un crujido y toda la sala quedó en silencio. No era el silencio gradual de la atención cortés, sino el silencio sofocante e inmediato de la sumisión instintiva. Todos los lobos de la sala lo sintieron. Una presión contra el pecho, un peso que dificultaba la respiración, un poder crudo y absoluto. Entró solo, el solitario rey alfa, así lo llamaban. Nathaniel Frost, de los confines del norte. Un territorio tan vasto y brutal que incluso pronunciar su nombre hacía que otros alfas bajaran la voz. Había oído las historias susurradas en las cocinas y alrededor de las hogueras, cuando la gente pensaba que los omegas no escuchaban. Había perdido a su compañera hacía años. Algunos decían que por enfermedad, otros por traición. Y en su dolor, se había convertido en algo más que un hombre, algo más frío, más duro. No había asistido a una reunión de parejas en más de una década hasta esta noche. Nathaniel Frost se movía entre la multitud como el invierno mismo, vestido de cuero negro y lana oscura, su presencia absorbiendo el calor del aire. Era alto, de hombros anchos, con rasgos afilados que podrían haber sido atractivos si no fueran tan severos. Tenía el pelo oscuro, casi negro, con mechones plateados en las sienes, no por la edad, sino por otra cosa, tal vez por el estrés o por una tristeza tan profunda que lo había teñido desde dentro. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento, grises como nubes de tormenta, antes de que caiga un rayo y completamente vacíos. Había visto la soledad antes, la había sentido, la había llevado en mis huesos como médula. Pero esto era diferente. Era un aislamiento tan completo
que se había convertido en su propia armadura. Miró la sala llena de rostros ansiosos y parecía no ver nada en absoluto. Majestad, tartamudeó el alfa anfitrión, adelantándose con una reverencia tan profunda que resultaba casi cómica. Nos honra su presencia. Permítame presentarle a No. La única palabra cortó el aire como una espada. La voz de Nathaniel era grave, áspera por la falta de uso, como si no estuviera acostumbrado a hablar y le molestara tener que hacerlo ahora. No estoy aquí para presentaciones. El rostro del alfa anfitrión se sonrojó por la vergüenza, pero sabía que era mejor no insistir. Todos los lobos de la sala contuvieron la respiración, esperando comprender por qué el alfa más poderoso de los 3 territorios se había molestado en venir. La mirada de Nathaniel recorrió a la multitud lenta y metódicamente. Vi a varias lobas enderezar la espalda, sacar pecho e intentar llamar su atención con sonrisas ensayadas. Él las miró como si fueran de cristal. Y entonces, Dios me ayude, sus ojos encontraron los míos. Debería haber apartado la mirada. Todos mis instintos me gritaban que bajara la mirada, que me sometiera, que me hiciera invisible, como había aprendido a hacer también. Pero algo en esos ojos grises y vacíos me dejó paralizada. Durante 3 latidos, nos miramos fijamente a través del abarrotado salón. Vi el momento exacto en que el reconocimiento brilló en su expresión. No el reconocimiento de mí como persona. Nunca nos habíamos visto, sino el reconocimiento de lo que era. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente, olfateando el aire, y supe que podía olerlo en mí. Omega, el eslabón más débil, el que todos pasaban por alto. Apretó la mandíbula y algo que podría haber sido disgusto cruzó su rostro. Luego apartó la mirada. El rechazo me dolió más de lo que esperaba, lo cual era una tontería en realidad. ¿Qué había pensado que pasaría? ¿Que el alfa más poderoso del reino vería algo valioso en una omega delgada y asustada que apenas podía mantener a raya a su lobo en una sala abarrotada? Se va, susurró Kara, con tono decepcionado. En efecto, Nathaniel se había vuelto hacia la puerta, claramente harto de lo que fuera que lo había traído allí. Pero el alfa anfitrión, desesperado por salvar algo de dignidad de la situación, gritó: «Majestad, por favor, quédese al menos para el banquete. Lo tenemos todo preparado». «No necesito vuestra comida». La voz de Nathaniel era plana, definitiva. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando ésta se abrió de golpe. Un joven beta entró tambaleándose, con los ojos desorbitados y sin aliento. «Ataque», jadeó. «Rogue en la frontera oriental. Están quemando». No llegó a terminar. Nathaniel se movió con una velocidad vertiginosa y agarró al joven lobo por los hombros. «¿Cuántos? 20, quizás más. Salieron de la nada, señor. Están coordinados, organizados. No es una incursión aleatoria». El salón se sumió en el caos. Los alfas gritaban órdenes. Los betas corrían a por armas. Y de repente, la romántica reunión se transformó en un consejo de guerra. Me pegué a la pared, tratando de apartarme del camino, mientras los cuerpos se agolpaban a mi alrededor. «Todos los luchadores aptos conmigo», ordenó el alfa anfitrión. «Defendemos el territorio». Los vi partir, oleadas y oleadas de lobos fuertes cargando hacia el peligro, hacia su objetivo. Y yo me quedé allí, inútil como siempre, con mi lobo gimiendo ansiosamente en mi cabeza. Deberíamos ayudar, deberíamos hacer algo. Pero ¿qué podía hacer yo? No podía luchar, no podía defender. Apenas tenía fuerzas para mantener mi forma humana cuando estaba estresada. El salón se vació rápidamente hasta que solo quedaron unos pocos. Lobos ancianos, niños pequeños y algunos omegas como yo, considerados demasiado débiles para ser útiles. Kara se había ido con los luchadores, con los ojos brillantes de determinación. Incluso el personal de cocina se había armado con todo lo que había podido encontrar. Me quedé en el centro del vasto salón, ahora vacío, escuchando los lejanos sonidos de gruñidos y gritos, y sentí el familiar peso de la inutilidad posarse sobre mis hombros, como un sudario. Entonces lo olí. Humo. No el agradable humo de pino de las chimeneas,
sino el humo acre y furioso de la madera quemada y algo más. Algo que hizo que mi lobo aullara alarmado. Fuego. El renegado había prendido fuego a los edificios circundantes. Los pocos lobos que quedaban comenzaron a entrar en pánico. Una anciana apretaba a un niño contra su pecho. Dos omegas se acurrucaban juntos, paralizados por el miedo. Todos miraban a su alrededor desesperadamente, esperando que alguien les dijera qué hacer. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Pensé en todas las veces que había sido invisible, ignorada, descartada por ser demasiado débil para importar. Pensé en la mirada vacía de Nathaniel Frost cuando vio lo que era. Pensé en pasar toda mi vida disculpándome por existir, y decidí que ya estaba harta de disculparme. El vendedor de raíces, dije, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Cuando nadie se movió, alcé la voz. El sótano de raíces debajo de la cocina. Es de piedra. El fuego no puede alcanzarlo. Vamos allí ahora. La anciana me miró parpadeando, pero los combatientes están ocupados defendiendo la frontera. Nos defendemos nosotros mismos. Me dirigí hacia la entrada de la cocina, esperando que me siguieran, rezando para tener razón. Vamos. Rápido, me siguieron, quizás porque era la única que hablaba con certeza, o quizás porque el pánico les hacía estar dispuestos a escuchar a cualquiera. Los guié a través de la cocina, un lugar que conocía bien por haber ayudado a preparar comidas durante años, y bajamos por las estrechas escaleras de piedra hasta el sótano donde se almacenaban las verduras y los alimentos en conserva. Era estrecho, oscuro y frío, pero era seguro. «Quedaos aquí», les dije con firmeza. «No hagan ruido. Voy a echar un vistazo». «¿A dónde vas?», preguntó una de las otras omegas, con voz aguda por el miedo. «Buena pregunta. ¿A dónde iba?». Lo inteligente sería quedarme escondido con ellos, esperar a que volvieran los combatientes. Pero algo me empujaba, insistente y urgente. Una sensación que no podía explicar. Cerré la puerta del sótano detrás de mí y volví a subir a la cocina. El humo era ahora más espeso y se colaba por debajo de las puertas y a través de las grietas de las paredes. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me obligué a moverme metódicamente, comprobando los enormes fuegos de la chimenea y asegurándome de que nada se propagara al salón principal. Cogí cubos vacíos, los llené con agua de la bomba y apagué las llamas que habían empezado a propagarse por los marcos de madera de las ventanas. Estaba tan concentrada en mi tarea que no oí los pasos hasta que estuvieron justo detrás de mí. Me giré, con el cubo aún en la mano, y me encontré cara a cara con Nathaniel Frost. Estaba cubierto de ceniza y de lo que parecía sangre. Esperaba que no fuera la suya. Sus ojos ya no estaban vacíos. Ardían con algo feroz y peligroso. Su lobo estaba claramente cerca de la superficie. Parecía como si la muerte misma hubiera tomado forma humana. «¿Qué haces aquí?», gruñó con una voz más animal que humana. Levanté ligeramente el cubo, como si eso lo explicara todo, para apagar incendios. Me miró fijamente durante un largo momento y me di cuenta de repente de que estaba herido. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño y tenía un corte a lo largo de las costillas que sangraba abundantemente a través de su camisa rasgada. «Estás herido», dije, señalando estúpidamente lo obvio. «No es nada. No es nada de lo que tú necesites». Me detuve, recordando con quién estaba hablando, lo que era. No tenía derecho a decirle a un rey alfa lo que necesitaba. «Lo siento. Debería...». «¿Dónde están los demás?», me interrumpió con tono brusco. «Los que se quedaron a salvo en el sótano». Algo brilló en su expresión. No era exactamente aprobación, pero tal vez la ausencia de desaprobación. Se balanceó ligeramente y me di cuenta de que su herida era peor de lo que dejaba entrever. «Tienes que sentarte», dije con más firmeza esta vez. «Antes de que te caigas, no lo necesito. Por favor». La palabra salió más suave de lo que pretendía, casi suplicante. «Déjame ayudarte. Es lo único que puedo hacer». «No valgo mucho, señor», pero tragué saliva con fuerza, obligándome a mirar esos ardientes ojos grises. «Pero sé cocinar y sé limpiar heridas y al menos puedo asegurarme de que no se desangre en una cocina mientras protege a personas que nunca sabrán su nombre».
Por primera vez desde que lo vi, algo parecido a una emoción cruzó el rostro de Nathaniel Frost. Sorpresa. Abrió la boca para responder, pero lo que fuera que iba a decir se perdió cuando sus piernas finalmente cedieron y el solitario Rey Alpha se derrumbó a mis pies. Lo agarré antes de que su cabeza golpeara el suelo de piedra. Por los pelos. Para alguien que parecía esculpido en granito, Nathaniel Frost era sorprendentemente pesado. Todo músculo denso y peso muerto. Mi lobo se adelantó instintivamente, dándome una fuerza que no debería haber tenido. Y juntos conseguimos tumbarlo sin que se rompiera el cráneo. No te atrevas a morirte, murmuré, con las manos ya moviéndose para evaluar los daños. El corte a lo largo de las costillas era profundo, seguía sangrando sin parar y el brazo izquierdo estaba claramente dislocado. Pero lo que más me preocupaba era la herida más pequeña que tenía en el hombro. Los bordes eran negros y se extendían como tinta bajo su piel. Veneno. Lo había visto antes, hacía años, cuando unos renegados atacaron mi manada natal. Cubrieron sus garras con extracto de belladona. Algo que no mataría a un lobo fuerte, pero que sin duda lo debilitaría y ralentizaría su curación. Para un humano sería mortal. Para un alfa con la fuerza de Nathaniel era simplemente agonizante. Mi mente barajó rápidamente las opciones. No podía llevarlo al sótano. Era demasiado arriesgado con los demás allí. Y las escaleras eran demasiado estrechas. La cocina tendría que servir. Cogí un montón de trapos limpios de la estantería, el botiquín que teníamos para accidentes de cocina, y la botella de whisky fuerte que el jefe de cocina escondía detrás de los sacos de flores. Esto va a doler, le dije a su cuerpo inconsciente, y luego vertí el whisky directamente en la herida envenenada. Abrió los ojos con un rugido más animal que humano. Antes de que pudiera reaccionar, su mano buena se disparó y me agarró por el cuello. No apretaba, todavía no, pero la amenaza era clara. Su lobo me miraba fijamente a través de esos ojos grises, salvajes y peligrosos, decidiendo si era un enemigo o una presa. No pasa nada, le susurré, manteniéndome completamente quieto. Mi propio lobo emitió una energía tranquilizadora, algo en lo que los omegas eran naturalmente buenos. Una presencia relajante destinada a calmar el conflicto. Estoy tratando de ayudar. La herida está envenenada. Necesito limpiarla. Durante varios latidos permanecimos inmóviles en esa escena, su mano en mi garganta, mis manos cubiertas de su sangre, la cocina llena de humo y los lejanos sonidos de la batalla. Luego, lentamente, el reconocimiento volvió a sus ojos, el agarre se aflojó. Omega, dijo. Y no era una pregunta ni un insulto, solo una observación teñida de algo que no pude identificar. Sí, asentí en voz baja. Y tú estás gravemente herido. ¿Me dejas ayudarte? Me estudió el rostro durante un largo momento y me pregunté qué vería allí. Miedo, probablemente. Yo le tenía miedo a él, a la situación, a mi propia incompetencia. Pero debajo del miedo había algo más. Determinación. Obstinación. La parte de mí que, en algún momento entre verlo caer y atraparlo, había decidido que no dejaría morir a este hombre. No esta noche, no mientras yo estuviera allí. ¿Por qué? La pregunta fue apenas un susurro. Porque todos los demás están ocupados luchando, dije prácticamente. Y porque sí, dudé, pero luego decidí que la honestidad era lo único que podía ofrecer. Porque sé lo que es estar solo, y nadie debería morir solo si hay alguien que puede ayudarle. Algo cambió en su expresión. Una grieta en esa armadura impenetrable. Su mano se apartó de mi garganta y asintió una vez, con firmeza y decisión. Trabajé rápidamente. El veneno de la belladona debía extraerse antes de que se extendiera más, lo que significaba presionar un paño caliente empapado en agua salada contra la herida hasta que las venas negras comenzaran a retroceder. Él lo soportó en silencio, con la mandíbula apretada y el sudor golpeándole la frente. Solo el ocasional agarre de los nudillos blancos a la pata de la mesa delataba su dolor. Los demás, dijo entre tratamientos. En el sótano, ¿cuántos? 7. 2 ancianos, un niño, 4 omegas, incluyéndome a mí. Inteligente usar el sótano. Siseó cuando le apliqué otra compresa caliente.
la mayoría habría huido. Huir significa morir cansado, le dije, repitiendo algo que Kara me había dicho una vez. Al menos esconderse significa morir descansado. Se le escapó un sonido que podría haber sido una risa si no hubiera sido tan agudo por el dolor. Humor negro para un omega. No todos somos sol y alegría, señor. Me moví para examinar su hombro dislocado, comparando los ángulos. Esta va a ser la peor parte. Peor que el veneno. Un dolor diferente, rápido y agudo en lugar de lento y ardiente. Me coloqué con cuidado, recordando la vez que vi al sanador de la manada recolocar el hombro de un lobo joven. Solo lo había visto hacer una vez, pero tenía buena memoria para los detalles. A la de 3, asintió con la cabeza, preparándose. 1. Tiré con fuerza y rapidez, utilizando mi peso corporal para colocar la articulación en su sitio con un repugnante chasquido. Su rugido hizo vibrar las ollas que colgaban de las paredes. Por un momento, pensé que podría transformarse involuntariamente, lo que habría sido desastroso en un espacio cerrado, pero mantuvo el control con un esfuerzo visible, respirando con dificultad por la nariz, mientras su lobo se retiraba bajo su piel. Dijiste a la de 3, jadeó. Si hubiera contado hasta 3, te habrías tensado y habría sido más difícil. Ya le estaba vendando el hombro, sujetándole el brazo contra el pecho. El sanador de mi manada natal me enseñó que nunca hay que dar tiempo al dolor para que se anticipe. Tu manada natal. Me observaba trabajar con una intensidad que hacía que me temblaran las manos. Esta no. No, me trasladaron hace 3 años. Trasladaron era una palabra educada para describirlo. Vendieron habría sido más preciso. Mi manada natal tenía demasiadas bocas que alimentar y pocos recursos. Un omega era una boca fácil de eliminar. El alfa de Iron Ridge necesitaba ayuda en la cocina. Así que cocinas. La forma en que lo dijo hizo que sonara menos como una tarea servil y más como una habilidad digna de mención. Asentí y limpio y cuido los jardines y, al parecer, hago de sanadora cuando los reyes alfa se derrumban en mi lugar de trabajo. Esta vez estaba segura de que era definitivamente el fantasma de una sonrisa que se dibujaba en su boca. Desapareció rápidamente, pero la había visto. Los sonidos de la batalla en el exterior estaban disminuyendo. O los combatientes habían ganado, o los renegados se habían retirado, o algo peor. Pero no me permití pensar en lo peor. Me concentré en limpiar los arañazos y cortes restantes, en asegurarme de que se hubiera extraído todo el veneno, en vendarle las costillas con la suficiente firmeza como para sostener los músculos, pero sin apretar tanto que no pudiera respirar. Mis manos se movían con eficiencia, pero por dentro era muy consciente de cada punto de contacto entre nosotros. El calor de su piel bajo mis dedos, la forma en que su respiración se estabilizaba gradualmente, el sutil aroma a pino y tormentas invernales que se aferraba a él a pesar de la sangre y las cenizas. Olía a poder y aislamiento, y a algo más que no podía nombrar, algo que despertaba el interés de mi lobo, lo cual era ridículo. Él era un rey alfa. Yo no era nada. El mero hecho de estar tocándolo era probablemente una especie de incumplimiento del protocolo. Estás temblando, observó en silencio. Hace frío. Una mentira. La cocina aún estaba caliente por el fuego que ardía en la chimenea. ¿Me tienes miedo? Sí, lo admití. ¿Qué sentido tenía negarlo si le tenía miedo a casi todo? Eso no me impedía hacer lo que tenía que hacer. Me estudió con esos ojos gris tormenta, y tuve la incómoda sensación de que me veía por primera vez en años. Realmente vista, no solo mirada y descartada. ¿Cómo te llamas? La pregunta me sorprendió tanto que casi se me cae la venda que estaba atando. Los alfas no preguntaban a los omegas sus nombres. Éramos intercambiables, fundibles, definidos por nuestra función más que por nuestra identidad. Ahara, dije, y enseguida hice una mueca de dolor. Ese había sido mi nombre de nacimiento, el que había dejado atrás cuando me cambié de manada. Aquí solo era la chica Omega, la ayudante de cocina, o simplemente no se dirigían a mí. Quiero decir, repitió, y la forma en que lo dijo hizo que sonara como algo digno de recordar. Soy Nathaniel. Sé quién es usted, señor. Todo el mundo lo sabe. No, señor.
No con usted. Se movió ligeramente, probando la movilidad de su hombro. Ha metido las manos en mis heridas y me ha arrastrado por el suelo. Creo que ya hemos pasado de las formalidades. No sabía qué decir, así que me concentré en guardar los suministros médicos. Tenía las manos cubiertas de su sangre. Mi vestido estaba arruinado y probablemente olía a humo, miedo y whisky. No era precisamente la impresión que uno esperaba causar en la realeza. La puerta de la cocina se abrió de golpe y Cara entró tambaleándose. Tenía la cara manchada de hollín y aliviada. Ara, gracias a los dioses, tú eres... Se quedó paralizada al ver la escena. Yo, arrodillada junto al solitario rey Alfa. Él, sin camisa y vendado, muy lejos de donde se suponía que debía estar. Oh, oh, dioses, lo siento mucho, majestad. No quería interrumpir. No estás interrumpiendo. La voz de Nathaniel había vuelto a ese tono seco y autoritario que había utilizado en el gran salón. El breve momento de vulnerabilidad había desaparecido, encerrado tras muros de hielo. Los renegados han sido expulsados, señor. Hemos perdido a 2 combatientes y varios más están heridos, pero los civiles están a salvo. Sus ojos se posaron en mí, con preguntas escritas en su rostro. Por ella, Nathaniel me señaló con su brazo bueno. Ella evacuó a los vulnerables al sótano. Salvó vidas. Las cejas de Carrara se arquearon. Lara lo hizo. La sorpresa en su voz no debería haberme dolido, pero lo hizo. Incluso mi única amiga tenía dificultades para imaginarme haciendo algo útil. Yo solo me levanté, limpiándome las manos en mi vestido arruinado. Hice lo que cualquiera habría hecho. No. Nathaniel también se levantó, moviéndose con cuidado, pero con más fuerza de la que debería haber tenido después de tales lesiones. Su lobo ya lo estaba curando, uniendo los músculos y la piel desgarrados. La mayoría habría entrado en pánico. Tú mantuviste la cabeza fría y actuaste con decisión. Miró a Carrara. Quiero que su nombre quede registrado en los archivos del territorio. Se detuvo al darse cuenta de que no sabía mi apellido. Whitmore, respondí en voz baja. Whitmore. Whitmore salvó vidas esta noche. Eso debe ser recordado. Cara asintió, todavía con cara de desconcierto. Por supuesto, majestad. Otros lobos comenzaron a entrar en la cocina. Los luchadores comprobaban el estado de los civiles. Los líderes de la manada evaluaban los daños. El momento de extraña intimidad se evaporó cuando la realidad volvió a imponerse. Una vez más, yo era solo la ayudante de cocina Omega, y Nathaniel era el intocable rey Alfa, rodeado de sus propios guardias, que habían aparecido de algún lugar y ahora revoloteaban protectores a su alrededor. Empecé a retroceder hacia las sombras, mi posición habitual, pero su voz me detuvo. Ara. Me volví, insegura. Mantuvo mi mirada durante un largo momento y en sus ojos vi algo que no pude descifrar del todo. Gratitud, tal vez, o curiosidad, o algo completamente diferente. Gracias, dijo simplemente. 2 palabras, solo 2 palabras, pero aterrizaron en mi pecho como piedras lanzadas al agua tranquila, enviando ondas a partes de mí que creía muertas desde hacía mucho tiempo. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz, y me escabullí hacia el caos controlado de las secuelas. No volví a verlo esa noche. Para cuando terminé de ayudar a revisar a los demás en el sótano, confirmé que todos estaban a salvo y comencé el largo proceso de limpiar la cocina. Él ya se había ido. Regresó a su territorio en el norte, según los rumores que se extendieron por la manada como la pólvora. Pero 3 días después, un mensajero llegó a la casa de la manada Iron Ridge con una carta sellada dirigida a mí. Yo, un Omega, recibiendo correspondencia oficial. El beta de la manada que me la entregó parecía haber tragado algo amargo. Esto viene de Northern Reaches, dijo, como si yo no pudiera leer el sello por mí mismo. Del secretario personal del Rey Alfa. Mis manos temblaban mientras rompía el sello y desplegaba el pesado pergamino. El mensaje era breve, escrito con una letra audaz y cortante. Ara Whitmore. Los confines del norte necesitan a alguien con tus habilidades, alojamiento, manutención y salario muy por encima de la tarifa estándar. El puesto comenzará tan pronto como te sea posible.
Si decides aceptar, se organizará el transporte. N. Frost. Lo leí 3 veces, segura de que estaba entendiendo mal algo. Los Reyes Alfa no reclutaban ayudantes de cocina Omega. No enviaban invitaciones personales. No lo hacían. Bueno, la voz del beta era aguda por la impaciencia. ¿Qué dice? Doblé la carta con cuidado y la apreté contra mi pecho. Dice que tengo que tomar una decisión. Por primera vez en 3 años, quizá por primera vez en mi vida, alguien me ofrecía no solo un trabajo, sino una elección. Una oportunidad de ser algo más que invisible. Pensé en esos ojos grises y vacíos que me miraban al otro lado del gran salón. Pensé en la grieta que se había formado en su coraza cuando le había hablado de la soledad. Pensé en la forma en que había pronunciado mi nombre, como si fuera algo digno de recordar. Y pensé en la alternativa. Quedarme aquí, en una manada que nunca me había querido, realizando las mismas tareas ingratas hasta que fuera demasiado vieja o estuviera demasiado destrozada para seguir siendo útil. Diles que acepto, dije, con voz firme a pesar del miedo y la emoción que se libraban en mi pecho. Estaré listo para partir mañana. El beta me miró como si hubiera perdido la cabeza. Quizás era así. Quizás aceptar una invitación para vivir en el territorio de un rey alfa afligido y aislado era la peor decisión que podía tomar. Pero mientras subía las escaleras hacia mi pequeña habitación en los cuartos de los sirvientes esa noche, esa carta seguía apretada contra mi corazón. Sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. El viaje al norte duró 4 días. Nunca había viajado más allá de las fronteras de las 2 manadas a las que había pertenecido en mi vida. El mundo que descubrí era mucho más grande y extraño de lo que había imaginado. Desde los confines de las cocinas y los jardines, atravesamos densos bosques donde los árboles crecían tan frondosos que apenas penetraba la luz del día, cruzamos ríos que corrían salvajes y plateados por el deshielo, y finalmente llegamos a territorios donde el aire se sentía diferente, más fino, más frío, agudo con la promesa del invierno, incluso a finales de otoño. El transporte que Nathaniel había enviado consistía en 2 lobos, un beta gruñón, llamado Roman, que conducía el carro y apenas hablaba, y una delta más joven llamada Sophie, que no paraba de hablar. Me bombardeó con preguntas sobre el ataque de los renegados, sobre cómo había terminado tratando al rey Alfa, sobre si eran ciertos los rumores de que él personalmente me había dado las gracias. Lo hizo, admití, observando el paisaje que se deslizaba ante mis ojos, aunque no sé por qué todo el mundo lo encuentra tan extraordinario. Sophie abrió mucho los ojos, porque el rey no da las gracias a nadie. En realidad, no habla con nadie si puede evitarlo. No desde que ella se detuvo bruscamente, lanzando una mirada nerviosa a la rígida espalda de Roman. No desde que murió su compañera, terminé en voz baja. No era un secreto, aunque la gente lo tratara como tal. Sí. La voz de Sophie se redujo a un susurro. Hace 5 años. Dicen que él mismo la encontró, que había sido envenenada por una manada rival. Dicen que se volvió un poco loco de dolor, que ejecutó a todos los responsables con sus propias manos. Después de eso se aisló, dejó de asistir a las reuniones, dejó de aceptar consejos, solo gobernaba desde la distancia, frío y solo. Pensé en esos ojos vacíos, en la forma en que había mirado a la multitud de lobos ansiosos y no había visto nada. No estaba loco, pensé, solo destrozado. Había una diferencia. ¿Es cruel? Pregunté, porque esa era la pregunta práctica, la que determinaría si había cometido un terrible error. No. Roman habló por primera vez, con voz grave. Dura, sí, exigente. Espera la excelencia y no tolera la debilidad ni el engaño, pero no es cruel. Es justo a su manera. Paga bien. Va bien. No abusa de su autoridad y protege lo que es suyo, absolutamente lo que es suyo. Yo iba a formar parte de su hogar, lo que significaba estar bajo ese paraguas de protección. La idea era a la vez reconfortante y aterradora. Llegamos al extremo norte, cuando el sol se ponía el 4.º día, y mi primera visión del territorio de Nathaniel me dejó sin aliento. La casa de la manada no era una casa en absoluto. Era una fortaleza excavada en la ladera de la montaña.
toda de piedra oscura y ángulos agudos, con torres que se alzaban hacia el cielo como dedos helados. Murallas enormes rodeaban el recinto, y por donde quiera que mirara, veía lobos patrullando, con los ojos brillando en la oscuridad creciente. No era un lugar construido para la comodidad o la belleza. Estaba construido para resistir, para soportar asedios, para enfrentarse a cualquier cosa que el mundo pudiera lanzarle, como su gobernante, pensé. Construido para sobrevivir, no para vivir. El interior era igual de imponente. Techos altos, suelos de piedra, tapices que representaban escenas de batalla y victorias históricas. Todo estaba impecable, ordenado, controlado. Parecía menos un hogar y más una instalación militar que casualmente tenía dormitorios. Una mujer de aspecto severo, con el pelo gris acero y porte de delta, nos recibió en la entrada. Whitmore. Sí, señora. Soy Elena, jefa del personal doméstico. Me informarás a mí. Su mirada recorrió mi aspecto cansado por el viaje con clara desaprobación. El rey tiene expectativas específicas. Trabajarás en la cocina privada. Él no come con el resto. Las comidas se preparan y se le llevan a su estudio o a sus aposentos. Es muy exigente con los horarios, la limpieza y la privacidad. No le hables a menos que te dirija la palabra. No entres en sus habitaciones personales sin permiso explícito. No cotillees sobre él con el resto del personal. ¿Entendido? Cada regla era como un ladrillo más en el muro que se levantaba entre nosotros. Adiós al momento de conexión que había tenido en la cocina de Iron Ridge. Yo era solo otra sirvienta más, y él era el rey intocable. Entendido, dije en voz baja. Bien, Sophie te llevará a tus aposentos. Empiezas mañana al amanecer. Mi habitación era pequeña, pero infinitamente mejor que la que tenía en Iron Ridge. Una cama de verdad con sábanas limpias, una ventana con vistas a las montañas, un lavabo privado, todo un lujo para los estándares Omega. Debería haberme sentido agradecida. En cambio, me sentía vacía. ¿Qué esperaba? ¿Que Nathaniel me hubiera traído aquí por alguna conexión, alguna chispa de entendimiento entre dos almas solitarias? ¡Qué tontería! Probablemente solo había reconocido mi competencia y había decidido aprovecharla. Yo era un recurso, nada más. Desempaqué mis escasas pertenencias. 2 vestidos, un peine, algunos libros que había logrado reunir a lo largo de los años, y traté de convencerme de que esto seguía siendo mejor que mi situación anterior. Mejor salario, mejores alojamientos, trabajo importante. Era más de lo que la mayoría de los Omega podían esperar. Entonces, ¿por qué sentía que había cometido un error? Apenas dormí esa primera noche. El silencio era opresivo, solo roto por el aullido del viento a través de los pasos de montaña. En Iron Ridge siempre había ruido. Los miembros de la manada iban y venían, Kara roncaba en la habitación de al lado, el caos general de la vida en comunidad. Aquí me sentía como si fuera la única persona viva en una tumba de piedra. El amanecer llegó gris y frío. Me puse mi mejor vestido, uno sencillo y azul que me había dado Kara, y me dirigí a la cocina privada que Elena me había mencionado. Era, como era de esperar, perfecta. Todo estaba en su sitio. Ollas de cobre relucientes colgadas en filas precisas, cuchillos tan afilados que probablemente podrían cortar sombras, y completamente desprovistos de personalidad, sin hierbas secándose en manojos, sin libros de recetas desgastados por el uso, sin señales de que alguien hubiera cocinado alguna vez con amor o pasión aquí. Una lista me esperaba en la mesa central, escrita con la misma letra audaz que reconocí de la carta. Desayuno a las 6 en punto. Café negro, 2 huevos, tostadas sin mantequilla. Almuerzo a las 12 del mediodía. Lo que sea eficiente no me importa. Cena a las 7 de la tarde. Carne, verduras, sin salsas, sin guarnición. Debajo, con otra letra, supongo que la de Elena, había notas adicionales sobre las raciones, la presentación y la importancia de la puntualidad. Me quedé mirando la lista durante un largo rato, sin mantequilla, sin salsas, sin guarnición. Era como leer una descripción de su personalidad traducida a comida. Eficiente, funcional,
desprovista de cualquier cosa que pudiera aportar placer o comodidad. Algo en mi pecho se apretó con una emoción que no podía nombrar. Preparé su desayuno exactamente como se especificaba. A las 6 en punto de la mañana, llevé la bandeja a su estudio, llamé 2 veces a la puerta, tal y como Elena me había indicado, y esperé a que me dieran permiso para entrar. Adelante. El estudio era exactamente como lo había imaginado. Más madera oscura, más piedra, más orden meticuloso. Los libros cubrían todas las paredes. Los mapas cubrían una mesa enorme, y Nathaniel estaba sentado detrás de un escritorio lleno de correspondencia, ya vestido y trabajando, a pesar de lo temprano que era. No levantó la vista cuando entré. Dejé la bandeja en la mesita lateral lo más silenciosamente posible y me di la vuelta para salir. Espera. Me quedé paralizada, con la mano en el pomo de la puerta. Mírame. Me giré lentamente. Por fin había levantado la vista de sus papeles y aquellos ojos grises me evaluaban con la misma intensidad que en la cocina de Iron Ridge. Pero ahora había algo diferente. Distancia. Las paredes volvían a estar firmemente en su sitio. ¿Te has instalado adecuadamente? Sí, señor. ¿Tu alojamiento es satisfactorio? Sí, señor. Un músculo de su mandíbula se contrajo. Elena te explicó las reglas. Sí, señor. Entonces entiendes que exijo eficiencia, no conversación. Las palabras me golpearon como una bofetada, aunque su tono era perfectamente neutro. Por supuesto, señor. Bien. Volvió a centrar su atención en los papeles. Un claro despido. Me fui rápidamente, antes de que el estúpido ardor detrás de mis ojos se convirtiera en lágrimas reales. ¿Qué había esperado? Cariño. ¿El reconocimiento de lo que había pasado entre nosotros durante el ataque? Yo era una empleada. Él era mi jefe. Ese momento en la cocina había nacido de la crisis y la adrenalina, nada más. Los días se convirtieron en una rutina rígida. Cocinaba sus comidas según esas especificaciones estériles. Las entregaba a horas precisas. A veces él estaba allí, a veces no. Cuando estaba presente, nunca me miraba, nunca hablaba más allá de un ocasional gracias. Sonaba automático, obligatorio. Y aprendí los ritmos de la fortaleza gracias a Sophie, que parecía decidida a hacerse mi amiga, a pesar de mi condición de omega. Los límites del norte eran el hogar de casi 200 lobos, la mayoría de ellos guerreros o especialistas de algún tipo. La manada de Nathaniel era conocida por aceptar a forasteros, renegados que habían demostrado su valía. Lobos de la manada rota que buscaban un nuevo propósito, cualquiera lo suficientemente fuerte y leal como para cumplir con sus estándares. No le importan los linajes ni las designaciones como a otros alfas, me explicó Sophie una tarde mientras me enseñaba los jardines. Solo le importa la capacidad. ¿Puedes hacer el trabajo? ¿Serás leal? Eso es lo único que le importa. Entonces, ¿por qué todas esas reglas sobre no hablar con él? Pregunté, frustrada. ¿Por qué mantener a todos a distancia? La expresión alegre de Sophie se apagó, porque la última persona a la que dejó acercarse a él murió en sus brazos, y no quiere volver a sentir ese dolor nunca más. Pensé mucho en eso durante las semanas siguientes, sobre cómo debe ser amar a alguien tan profundamente que perderlo te convierte en piedra, sobre si el aislamiento era protección o prisión, sobre si alguien había intentado alguna vez atravesar esos muros que él había construido. Al cabo de un mes en mi puesto, todo cambió gracias a una sopa. No se suponía que fuera nada especial. Nathaniel había estado trabajando 18 horas al día, apenas comía las comidas que yo preparaba, y cada vez que lo veía parecía más agotado. El tiempo se había vuelto gélido y nevaba sin parar desde hacía 3 días. Y yo acababa de hacer sopa. Una sopa de verduras rica y sustanciosa con caldo de ternera y pan recién hecho. El tipo de comida que te calienta por dentro. Comida reconfortante. El tipo de comida que le preparas a alguien que te importa. Me di cuenta de mi error en cuanto dejé la bandeja en su estudio. Esto no estaba en su lista. No era un alimento insípido y eficaz. Era algo personal, emocional, una violación de los límites que él había establecido tan claramente. Lo siento, solté antes de que él pudiera decir nada. Sé que esto no es lo que me pediste. Solo pensé que
Con el tiempo que hace y lo mucho que has estado trabajando, puedo retirarlo. Prepararé lo de siempre. Siéntate. Parpadeé. Señor, siéntese. Señaló la silla frente a su escritorio. No voy a comer mientras tú estás ahí de pie, con cara de querer salir corriendo. Dudando, me senté. Él acercó la bandeja hacia sí, cogió la cuchara y probó la sopa. Observé su expresión con atención, tratando de averiguar si había cruzado una línea imperdonable. Pero su rostro permaneció impasible mientras tomaba otra cucharada, y luego otra. Se comió la mitad del plato antes de hablar. ¿Por qué sopa? Porque estás agotado, porque hace un tiempo horrible, porque me contuve antes de admitir la verdadera razón, porque quería cuidar de ti, porque pareces estar al límite y alguien debería darse cuenta. ¿Por qué? Insistió. Porque todo el mundo merece comida reconfortante de vez en cuando. Terminé en silencio. Algo brilló en sus ojos. Quizás reconocimiento o dolor. Dejó la cuchara con cuidado. Te contraté por tu eficiencia, no por tus sentimientos. Lo sé. Te dije que no quería conversación. Lo sé. Y sin embargo, estás aquí sentada, habiéndome traído una sopa que no te pedí, mirándome como si... Se detuvo de repente, pasándose la mano por el pelo en un gesto de frustración, como si estuvieras intentando arreglar algo que no se puede arreglar. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de significado. No estoy intentando arreglarte, dije, mirándole fijamente a los ojos. Solo estoy intentando alimentarte adecuadamente. Hay una diferencia. ¿La hay? Sí. Me levanté, alisándome el vestido. Una requiere permiso, la otra es solo decencia humana básica. Me di la vuelta para marcharme, segura de que acababa de perder mi trabajo. Pero su voz me detuvo en la puerta. Me volví. La sopa estaba buena. Gracias. Y ahí estaba, esa grieta en la armadura otra vez, breve y rápidamente ocultada, pero innegablemente presente. De nada, dije en voz baja, y me fui antes de hacer alguna tontería como sonreír. Después de esa noche, las cosas cambiaron sutilmente. No modificó las especificaciones de las comidas en la lista, pero dejó de hacer comentarios cuando yo me desviaba ocasionalmente de ellas. Un poco de verduras asadas por aquí, un postre por allá, pequeñas adiciones que transformaban el combustible en comida de verdad. Las comía sin hacer comentarios, pero me di cuenta de que esos días siempre se terminaba el plato. Y a veces, no a menudo, pero a veces, me pedía que me quedara mientras comía, solo unos minutos, solo para intercambiar unas breves palabras que apenas podían considerarse una conversación. ¿Qué te parece el norte? Frío, pero hermoso. No echas de menos tu hogar. Creo que nunca he tenido un hogar que echar de menos, señor. Una pausa. Nathaniel, cuando estemos solos, llámame Nathaniel. Pequeños momentos, diminutas grietas en el hielo, pero los atesoraba como un tesoro, esos destellos del hombre que se escondía bajo el rey. El invierno se intensificó, y con él llegaron noticias que lo cambiarían todo. Llegó un mensajero de los territorios occidentales con informes de una actividad inusual de los renegados. Organizada, estratégica, nada que ver con la violencia aleatoria que solían exhibir los renegados. Las manadas estaban siendo atacadas sistemáticamente. Sus luchadores más fuertes eran eliminados primero. Me enteré por Sophie, que lo había oído de Roman, que había estado presente en el Consejo de Guerra de Emergencia. «¿Creen que alguien está formando un ejército?», susurró, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Alguien está organizando a los renegados para algo grande». Esa noche, cuando le llevé la cena a Nathaniel, tenía peor aspecto que nunca. Tensión en cada línea de su cuerpo, ojeras que delataban la falta de sueño y el exceso de estrés. «Come», le dije, dejando la bandeja sobre la mesa. «No tengo hambre, no me importa. Come de todos modos». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, fruto de una preocupación genuina. Levantó la cabeza, sorprendido por mi tono. Por un momento, pensé que me ordenaría que me fuera. En cambio, casi sonrió. Atrevido para un omega. Práctico para alguien que no quiere verte derrumbarte de nuevo. Crucé los brazos. «Me quedaré aquí hasta que comas, toda la noche si es necesario.
¿Hablas en serio? Nos miramos fijamente durante un largo momento. Una batalla de voluntades entre el alfa más poderoso de 3 territorios y el omega más débil de su casa. No debería haber habido competencia. Cogió el tenedor. Eres terco. Aprendí de los mejores. No precisé si me refería a él o a mi propio instinto de supervivencia. Él comió y yo me quedé, y el silencio entre nosotros se sentía menos como distancia y más como comprensión. Cuando terminó, se recostó en su silla, estudiándome con esos ojos gris tormenta. ¿Por qué viniste aquí realmente, Ara? La pregunta me tomó por sorpresa. Tú me invitaste. Eso no es una respuesta. Consideré mentir, ofrecer alguna respuesta segura y práctica, pero algo en la hora tardía, la luz del fuego y el agotamiento en su rostro me dio valor. Porque vi algo en ti que reconocí en mí misma, dije en voz baja. Soledad, del tipo que te hace olvidar lo que se siente al estar caliente. Y pensé, tragué saliva. Pensé que quizá ambos podríamos soportar recordar. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Nathaniel se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo justo delante de mí, tan cerca que podía oler el pino y las tormentas invernales, ver los hilos plateados en su cabello oscuro, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Esa es una forma de pensar peligrosa, dijo con voz baja y áspera. Lo sé, no busco calor. Enterré esa parte de mí misma hace 5 años. Eso también lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque quizá no la enterraste, le interrumpí, mirándole. Quizá solo la enfriaste. Y el hielo se derrite, Nathaniel. Al final, siempre se derrite. Algo brilló en sus ojos, ira, esperanza o deseo. No sabría decirlo. Levantó la mano y la mantuvo cerca de mi cara, como si quisiera tocarme, pero no se atreviera. Deberías irte, dijo finalmente, con palabras que parecían costarle un gran esfuerzo. Sí, asentí, pero ninguno de los dos se movió. El momento se prolongó entre nosotros, frágil y eléctrico, lleno de posibilidades y peligros a partes iguales. Entonces, unos golpes en la puerta lo rompieron. Su Majestad. Noticias urgentes de los exploradores. Nathaniel retrocedió inmediatamente, y las paredes volvieron a su sitio tan rápido que casi oí el clic. Entra. Salí sigilosamente mientras el mensajero entraba. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y mi piel aún hormigueaba por el roce casi imperceptible. Todo estaba a punto de cambiar. Lo sentía en mis huesos, como los animales sienten la llegada de una tormenta. El hielo se estaba derritiendo y ninguno de los dos estaba preparado para lo que eso significaba. El ataque se produjo 3 días después, justo antes del amanecer. Me desperté con el sonido de aullidos de advertencia. No eran las llamadas organizadas de la patrulla a las que me había acostumbrado, sino gritos de pánico y desesperación que hicieron que mi lobo se lanzara hacia adelante alarmado. Me levanté a trompicones de la cama, me puse una bata y corrí hacia la ventana. La pared oriental estaba en llamas. No eran pequeños incendios, ni incendios accidentales. Enormes conflagraciones que iluminaban la oscuridad previa al amanecer como falsos soles, y recortadas contra ellas había siluetas, docenas de renegados escalando las murallas, rompiendo las defensas que se suponían impenetrables. No era una incursión, era una invasión. Corrí hacia el pasillo y casi choqué con Sophie, con el rostro pálido por el terror. Están dentro del recinto, jadeó. Elena está evacuando a los no combatientes a los niveles inferiores. Tenemos que hacerlo. Una explosión sacudió la fortaleza, tirándonos a ambos al suelo. El polvo de piedra llovía del techo y en algún lugar debajo oí gritos. Vete, le dije a Sophie, ayudándola a ponerse de pie. Ve a los niveles inferiores. Ayuda a Elena con los demás. ¿Y tú? Yo iré detrás de ti. Era mentira. Mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad, catalogando lo que sabía sobre la distribución de la fortaleza, las posiciones defensivas. ¿Dónde estaría Nathaniel? El estudio. Había estado trabajando toda la noche otra vez, planeando estrategias defensivas contra precisamente este tipo de asalto coordinado. Si los renegados habían irrumpido en el recinto principal,
Su estudio sería uno de sus objetivos principales. Sophie corrió hacia el punto de evacuación y yo corrí en dirección opuesta. Los pasillos eran un caos. Guerreros corriendo hacia sus posiciones de combate. Sirvientes huyendo en busca de refugio. El humo comenzaba a llenar los niveles superiores. Me pegué a las paredes, me hice pequeña e invisible, como había aprendido a hacer también, y me dirigí hacia el estudio con pura determinación. Lo encontré rodeado. La puerta del estudio había sido arrancada de sus bisagras y, a través del humo, pude ver a Nathaniel luchando contra 3 renegados a la vez. Se había transformado parcialmente, con las garras extendidas, los colmillos al descubierto y los ojos brillantes con el poder de su lobo. Era magnífico y aterrador, moviéndose con una gracia letal mientras destrozaba a sus atacantes. Pero eran demasiados. Incluso cuando derribó a uno de los renegados, aparecieron 2 más entre el humo, y yo pude ver lo que él no podía desde su posición. Un cuarto renegado que se arrastraba por la ventana destrozada detrás de él. Tenía las garras cubiertas del mismo veneno negro que casi lo mata en Iron Ridge. No pensé. Pensar habría significado reconocer que era una Omega débil que corría hacia el peligro en lugar de huir de él, que no tenía armas ni entrenamiento en combate, que iba a morir. Simplemente actué. El pesado candelabro estaba en mis manos antes de que me diera cuenta de que lo había agarrado. Lo golpeé con todas mis fuerzas, alcanzando al renegado envenenado en un lado de la cabeza justo cuando se abalanzaba sobre la espalda desprotegida de Nathaniel. El impacto resonó en mis brazos y el renegado cayó con fuerza. Nathaniel se giró y captó la escena en un instante. Yo estaba de pie junto a un renegado inconsciente, sosteniendo un candelabro como si fuera un garrote, temblando de pies a cabeza. ¿Qué haces aquí? El rugido era más de lobo que de humano. Volviendo a salvarte la vida. De nada. Otra explosión sacudió el edificio. El techo se agrietó de forma ominosa y Nathaniel me agarró del brazo, alejándome de los escombros que caían. Tienes que evacuar ahora mismo. Tú también. Esta posición es indefendible. No voy a abandonar a mí. Tu gente te necesita vivo más de lo que te necesita para hacer una gloriosa última resistencia en tu estudio. Le interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi vehemencia. Hay otras posiciones defensivas. Reagruparse, adaptarse, sobrevivir un instante. Me miró como si estuviera viendo a otra persona, o tal vez viéndome claramente por primera vez. Luego asintió bruscamente. El santuario interior está fortificado, es defendible. ¿Puedes llegar hasta allí? ¿Puedes? A pesar de todo, del humo, del peligro, del edificio que literalmente se desmoronaba a nuestro alrededor, casi sonrió. Terco, práctico. Entonces se transformó por completo, reestructurando sus huesos y erizando el pelaje hasta que un enorme lobo negro se plantó ante mí. Era fácilmente el doble del tamaño de un lobo normal, todo poder letal y gracia primitiva. Giró la cabeza hacia la puerta, una orden inequívoca de seguirlo. Corrimos por pasillos en llamas, pasando por batallas en curso, a través de secciones de la fortaleza que nunca había visto. Otros lobos se unieron a nosotros. Roman apareció por un pasillo lateral, sangrando pero vivo. 3 guerreros cuyos nombres desconocía. Sophie, que aparentemente había ignorado mi orden de evacuar y se había armado con un cuchillo de cocina. El santuario interior era exactamente lo que parecía. Una cámara fortificada en lo profundo de la montaña, accesible solo a través de un pasadizo oculto detrás de una pared falsa. La piedra natural nos rodeaba por todos lados, lo suficientemente gruesa como para que incluso las explosiones de arriba sonaran amortiguadas. Nathaniel volvió a adoptar su forma humana y tomó el mando de inmediato. Informe de situación. ¿Cuántos han entrado en el recinto? Al menos 50 renegados, señor, informó Roman. Quizás más. Tenían información privilegiada. Sabían exactamente dónde estaban los puntos débiles cuando cambiaban los turnos de patrulla. Esto estaba planeado. Se desconoce el número de bajas. Los guerreros controlan el patio principal, pero nos superan en número.
Observé a Nathaniel procesar esta información. Vi la mente táctica trabajando detrás de esos ojos grises. Ya estaba planeando, ya estaba calculando la mejor manera de convertir este desastre en una situación superable. Para eso había sido entrenado. En eso se había convertido. En un arma diseñada para proteger a su pueblo a cualquier precio. Tenemos que cortar su línea de suministro, dijo, acercándose a un mapa extendido sobre la mesa. Roman, lleva un equipo por el túnel norte. Acércate por detrás de su posición. Esperarán ataques por delante, no por detrás. Disculpe, señor, pero tiene que quedarse aquí. Si te tienen como objetivo específico, esperarán que me esconda, lo que significa que no esperarán que ataque. La voz de Nathaniel era fría. Definitivo. No voy a acobardarme en una cueva mientras mi gente muere defendiéndome. Nathaniel, hablé sin pensar, llamando la atención de todos. Usar su nombre delante de los demás era una infracción del protocolo, pero me daba igual el protocolo. Roman tiene razón. No eres un guerrero que pueda ser sustituido. Eres el rey Alfa. Si mueres, el norte se desmorona. Todos los lobos de aquí dependen de tu liderazgo. Apretó la mandíbula. ¿Y qué quieres que haga? ¿Enviar a otros a luchar mientras yo me escondo? Quiero que seas inteligente. Me acerqué a él junto al mapa, ignorando las miradas de sorpresa de los demás. ¿Quieres cortar su línea de suministro? Bien, pero envía a Roman y a los guerreros a hacerlo. Tú coordina desde aquí, dirige, usa esa brillante mente táctica en lugar de la fuerza bruta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Básicamente, le había dicho al rey Alfa cómo hacer su trabajo delante de sus subordinados durante una crisis. Cualquier otro Omega habría sido severamente castigado por tal insolencia. Nathaniel me miró durante un largo momento. Entonces, increíblemente, se volvió hacia Roman. Tiene razón. Lleva a 12 guerreros por el túnel norte. Yo coordinaré los ataques secundarios desde aquí. Empezó a marcar posiciones en el mapa, dando órdenes con gran eficiencia. Los guerreros se dispersaron para cumplir sus misiones, dejando a Sophie y a mí con un puñado de otros. Lobos mayores, jóvenes que aún no estaban preparados para la batalla, 2 hembras embarazadas, los no combatientes que necesitaban protección. Podrías haberte evacuado, dijo Nathaniel una vez que los demás se habían marchado. Seguía estudiando el mapa, pero sabía que las palabras iban dirigidas a mí. Deberías haberlo hecho. Ya te lo dije antes, sé lo que es estar solo. Me acerqué a las hembras preñadas para asegurarme de que estuvieran cómodas. Nadie debería enfrentarse al final solo si hay alguien que pueda acompañarlo. Esto no es el final. Bien, entonces tendré compañía mientras esperamos la victoria. Esa casi sonrisa volvió a aparecer y desapareció tan rápido como había llegado. Cuando esto termine, tendremos que hablar de tu total desprecio por el comportamiento adecuado. Estoy deseándolo. La batalla se prolongó durante horas. Llegaban informes a través de los mensajeros. El ataque del norte había funcionado. Los rebeldes estaban siendo rechazados. Las bajas eran numerosas en ambos bandos. Nathaniel dirigía sus fuerzas como un maestro del ajedrez, anticipando movimientos, contrarrestando estrategias, cambiando el rumbo de la batalla con su brillantez táctica. Yo hice lo que pude, que fue atender a los heridos que traían al santuario, preparar comida y agua para los guerreros entre una salida y otra, y mantener tranquilos a los no combatientes. No era heroico ni glorioso, pero era necesario. Y observé trabajar a Nathaniel. Vi cómo el peso de cada vida perdida se posaba sobre sus hombros. Lo vi tomar decisiones imposibles con mano firme porque alguien tenía que hacerlo. Eso era liderazgo. No era el rey distante y frío que había imaginado, sino alguien que llevaba la carga de cada alma bajo su protección. Cuando finalmente llegó la señal de fin de alerta, el sol estaba alto en el cielo. Habíamos sobrevivido por los pelos. La fortaleza estaba devastada. Las murallas estaban derribadas, los edificios quemados y el patio manchado de sangre. Habían muerto 32 lobos y el doble habían resultado heridos. Los renegados habían sido expulsados, pero a un precio terrible. Nathaniel se encontraba en medio de la destrucción, con el rostro tallado en piedra.
Y yo sabía que estaba catalogando cada fracaso, cada decisión que podría haber salvado una vida más. No fue culpa tuya, le dije en voz baja, de pie a su lado. Yo soy el alfa. Todo lo que ocurre aquí es culpa mía. Entonces, según esa lógica, todo lo bueno que ocurre también es responsabilidad tuya, y estas personas están vivas gracias a tu liderazgo, porque fuiste lo suficientemente inteligente como para coordinar en lugar de lanzarte a ciegas. Entonces me miró de verdad, y vi algo en sus ojos que no había visto antes. No solo reconocimiento o gratitud, sino algo más profundo, algo que me dejó sin aliento. Hoy has estado a mi lado, dijo. No porque tuvieras que hacerlo, no porque yo te lo ordenara, sino porque tú lo elegiste. Sí. ¿Por qué? La pregunta era sencilla, pero la respuesta era complicada, compuesta por cientos de pequeños momentos, sopa y conversación, casi caricias y silencios compartidos. La gradual comprensión de que, en algún momento, esto había dejado de ser un trabajo o una gratitud o algo tan simple. Porque tú importas, me dije finalmente, y estoy cansada de fingir que no es así. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, imposibles de retirar. A nuestro alrededor, los lobos comenzaban la sombría tarea de la recuperación, atendiendo a los heridos, honrando a los muertos, reparando lo que se podía reparar. Pero en ese momento, el mundo entero se había reducido a nosotros dos. El Lara, mi nombre era una pregunta, una advertencia, una súplica. Sé que es imposible, continué, necesitando decirlo todo antes de que me fallara el valor. Sé que eres un rey alfa y yo solo soy una omega. Sé que perdiste a alguien a quien amabas y juraste no volver a arriesgarte a sufrir ese dolor. Sé todas las razones por las que esto no puede funcionar, pero también sé que te veo, Nathaniel. No al rey, ni al guerrero, ni a la leyenda. Solo a ti, y tú me ves a mí. De verdad, me ves. No solo lo que soy, sino quién soy. Y eso merece ser reconocido, aunque no pueda hacer nada más. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego extendió la mano e hizo lo que casi había hecho días atrás. Me tocó la cara, con la palma áspera y cálida contra mi mejilla. Te equivocas, dijo en voz baja. Mi corazón se hundió. Lo entiendo. Te equivocas al pensar que es imposible. Su pulgar rozó mi pómulo, un gesto tan tierno que me hizo arder los ojos. Te equivocas al pensar que no puede ser nada más. Y te equivocas al pensar que merezco tu lealtad. Nathaniel, pero tienes razón en una cosa. Su otra mano se acercó para enmarcar mi rostro, inclinándolo hacia arriba para que tuviera que mirarle a los ojos. Yo sí te veo. Y lo que veo me aterroriza porque juré que nunca volvería a dejar que nadie me importara. Nunca dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para hacerme daño. Y de alguna manera has superado todas las defensas que construí. No fue mi intención. Lo sé. Su frente descansó contra la mía. Y sentí cómo se estremecía. Por eso funcionó. No intentabas romper mis barreras. Simplemente existías, con tu terquedad y tu sopa y tu total incapacidad para tratarme como si fuera algo más que un ser humano. Y en algún momento, entre el ataque con el candelabro y el consejo táctico, dejé de ser capaz de imaginar este lugar sin ti en él. Mis manos encontraron su camisa, agarrándose a la tela como si fuera lo único que me mantenía con los pies en la tierra. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que yo también estoy cansado. Cansado de tener frío. Cansado de estar solo. Cansado de fingir que lo que siento cuando te miro es menos que eso. Se detuvo. Las palabras parecían atascarse en su garganta. ¿Entonces qué? Susurré. En lugar de responder, me besó. No fue un beso suave ni vacilante. Fue desesperado, feroz. 5 años de negación rompiéndose como una presa. Sus manos en mi pelo, mis brazos alrededor de su cuello, el mundo desvaneciéndose hasta que no quedó nada más que esto. Calor y esperanza. Y la aterradora certeza de que todo acababa de cambiar irrevocablemente. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, volvió a apoyar su frente contra la mía.
No será fácil, me advirtió. Las otras manadas lo cuestionarán. Algunos lo verán como una debilidad. Un rey alfa con una compañera omega. Compañera, la palabra salió ahogada. Ni siquiera se lo has pedido a Whitmore. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos, y lo que vi allí hizo que mi loba cantara de alegría. ¿Aceptarás mi propuesta? ¿Me dejarás cortejarte como es debido, con todos los retos y complicaciones que eso conllevará? ¿Te arriesgarás a esto conmigo? Pensé en todos los rechazos que había sufrido, en todas las veces que me habían dicho que no merecía la pena fijarse en mí. Pensé en la chica que había sido intercambiada entre manadas como un mueble que nadie quería, que había aprendido a hacerse invisible solo para sobrevivir. Y pensé en la mujer en la que me había convertido aquí, alguien que se lanzaba al peligro con candelabros, que discutía con reyes, que de alguna manera había encontrado el valor para exigir calidez en una fortaleza de hielo. Sí, dije, y vi cómo su rostro se transformaba con algo parecido al asombro. Sí, me arriesgaré, lo arriesgaré todo. Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad, como una promesa. Y a nuestro alrededor, poco a poco me di cuenta de que teníamos público. Sophie lloraba abiertamente de felicidad. Roman intentaba ocultar una sonrisa. Una docena de lobos observaban a su rey abrazar a una omega con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la cautelosa aprobación. «Deja que miren», murmuró Nathaniel contra mis labios. «Deja que vean. Ahora eres mía y yo soy tuyo, y no me importa quién lo sepa». A un rey alfa que se precie no le importan los escándalos, bromeé, aunque mi voz temblaba por la emoción. A un rey alfa que se precie, corrigió, acaba de recordar lo que se siente al ser humano gracias a ti. El hielo se había derretido y lo que quedaba era más cálido, más fuerte y más real que cualquier cosa que hubiera existido antes. Las semanas posteriores al ataque transformaron el norte de una forma que nunca hubiera imaginado. Reconstruir los daños físicos fue la parte fácil. Los lobos eran fuertes, eficientes, capaces de lograr en días lo que a los humanos les llevaría meses. Se reforzaron los muros derribados, los edificios quemados se reconstruyeron, el patio se limpió de todo rastro de la batalla. En 3 semanas, la fortaleza lucía casi tan imponente como antes. Pero reconstruir la confianza, reconstruir la esperanza, eso fue más difícil. Nathaniel se dedicó al trabajo con una intensidad que habría sido aterradora si yo no la hubiera entendido. Cada decisión que había tomado durante la batalla, cada vida perdida, pesaba sobre él. Llevó a cabo investigaciones personales sobre cómo los rebeldes habían obtenido un conocimiento tan detallado de las defensas del complejo. Entrevistó a todos los guerreros supervivientes. Pasó noches en vela estudiando informes de inteligencia y durante todo ese tiempo me dejó estar a su lado. Al principio no fue de forma pública, ya que ambos éramos conscientes de que anunciar nuestra relación inmediatamente después de un ataque devastador parecería impulsivo y potencialmente inestable. Pero en privado, en los momentos de tranquilidad entre la gestión de la crisis y los servicios conmemorativos, él me cogía de la mano. Me pidió mi opinión, se apoyó en mí cuando el agotamiento amenazaba con abrumarlo. Encontré la filtración. Me lo contó una noche, 3 semanas después de la batalla. Estábamos en sus aposentos privados, un espacio al que me había invitado, no como sirvienta, sino como algo infinitamente más preciado. Uno de los capitanes de patrulla. Llevaba meses pasando información al líder renegado. Le prometió territorio y poder si caía en las zonas del norte. Dejé el té que estaba preparando y me acerqué a donde él estaba sentado junto al fuego. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que tengo que hacer? Ejecutarlo según la ley de la manada. Dar ejemplo de que la traición tiene consecuencias. Su voz era monótona, pero podía ver el dolor que había debajo. Tiene una familia, una compañera, 2 hijos pequeños. Lo perderán todo por sus decisiones. Eso no es culpa tuya, ¿verdad? Soy responsable de todos los lobos que hay aquí. Si hubiera estado más atento, si hubiera notado las señales, entonces tú serías omnisciente, no alfa.
Me arrodillé junto a su silla y le cogí las manos entre las mías. Estaban calientes, fuertes, marcadas por toda una vida de lucha. No se puede prevenir toda traición, Nathaniel. Solo se puede responder a ella con justicia y misericordia a partes iguales. Me miró, con sombras bailando en su rostro a la luz del fuego. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Recordaría que su familia no te traicionó. Su criada y sus hijos también son víctimas de sus decisiones. Le apreté las manos con suavidad. Ejecútalo si la ley lo exige, pero no castigues a inocentes por sus crímenes. Déjales quedarse si lo desean, o ayúdalos a reubicarse si no pueden soportar quedarse. Demuéstrale a tu manada que la justicia no requiere crueldad. Algo cambió en su expresión, tal vez alivio o validación. Ves las cosas con claridad, sin todas las complicaciones del poder y los precedentes que nublan tu juicio. Veo las cosas como alguien que casi fue castigado por existir. Lo corregí. Como alguien que sabe lo que es ser daño colateral en la historia de otra persona. Me subió a su regazo y me rodeó con sus brazos con una posesividad que hizo que mi lobo ronroneara satisfecho. Nunca volverás a hacer daño colateral. Te lo prometo. No hagas promesas que no puedas cumplir. No las hago. Apretó sus labios contra mi sien, un gesto que se había vuelto familiar durante estas semanas, por lo que necesito preguntarte algo. Me giré para mirarlo bien. Eso suena siniestro. La reunión de invierno es en 2 semanas. Todos los alfas importantes de los 3 territorios estarán allí junto con los miembros de mayor rango de sus manadas. Es un teatro político. Se forman alianzas, se resuelven disputas, se refuerza el estatus. Hice una pausa y pude sentir la tensión en su cuerpo. Quiero que estés allí conmigo públicamente. Se me revolvió el estómago. Nathaniel, sé lo que es, sé lo que significa. Sus manos se apretaron sobre mi cintura. Significa declarar mis intenciones hacia ti delante de todos los que importan. Significa enfrentarme a siglos de prejuicios sobre los alfas y los omegas. Significa dañar potencialmente las relaciones diplomáticas con las manadas que ven esto como una debilidad o una locura. Entonces, ¿por qué? Porque ocultarte me parece una traición a todo lo que eres, a todo lo que somos. Sus ojos grises ardían con intensidad. Porque pasé 5 años encerrado en el hielo y tú lo derretiste. Y me niego a volver a esa existencia congelada solo para mantener la comodidad política. Porque mereces ser reconocida, celebrada, no escondida como un secreto vergonzoso. Las lágrimas brotaron de mis ojos. La gente hablará, dirán cosas terribles. Déjalos. Cuestionarán tu juicio. Pueden intentarlo. Algunos me verán como una debilidad que pueden explotar. Entonces aprenderán muy rápido que tú eres todo lo contrario. Me tomó el rostro entre sus manos, obligándome a mirarlo a los ojos. Ara, te enfrentaste a un pícaro envenenado con un candelabro. Discutiste conmigo sobre estrategia táctica delante de mis guerreros. Has sobrevivido al rechazo, al desplazamiento y a un sistema diseñado para aplastar a personas como tú. Y sigues aquí, sigues luchando, sigues eligiendo la compasión por encima de la amargura. No eres mi debilidad. Eres la prueba de que todavía soy capaz de ser humano. ¿Estás realmente segura de esto? Nunca he estado más segura de nada. Entonces lo besé, volcando en ese beso todo lo que sentía. Gratitud y miedo y amor, y la desesperada esperanza de que, de alguna manera, pudiéramos hacer que esta cosa imposible funcionara. Cuando nos separamos, apoyé mi frente contra la suya. Está bien, iré a la reunión de invierno contigo. Estaré a tu lado y enfrentaré lo que sea que venga. Esa es mi chica, sonrió. Esa expresión rara y preciosa que transformaba todo su rostro. Terca hasta el final. No me querrías de otra manera. No, asintió suavemente. No lo haría. Las 2 semanas previas a la reunión pasaron en un torbellino de preparativos. Nathaniel se dedicó a asegurar la fortaleza, asegurándose de que no pudiera ocurrir otro ataque durante su ausencia. Yo me encontré inesperadamente ocupada con las lecciones diplomáticas de Helena, que se había ablandado considerablemente al darse cuenta de que no me iba a ir a ninguna parte. Tienes que entender las dinámicas de poder, me explicó,
extendiendo documentos sobre la mesa. El alfa occidental, Donovan, es progresista pero impredecible. La alfa oriental, Catherine, respeta la fuerza por encima de todo. Los territorios del sur están fracturados entre manadas más pequeñas, cada una compitiendo por su posición. Y luego están los de la vieja guardia, alfas que creen en las jerarquías tradicionales y que verán tu presencia como una afrenta al orden natural. Así que, básicamente, todos me odiarán excepto quizá una persona, dijo Elena con un gesto en los labios. No he dicho que le gustes a Catherine. He dicho que respeta la fuerza. Si la demuestras, te respetará independientemente de tu designación. Los demás, se encogió de hombros. Tendrás que ganártelos individualmente o no. Su Majestad no necesita realmente su aprobación, pero le facilitaría la vida si la tuviera. Sí, Elena me estudió con esos ojos penetrantes. ¿Estás pensando políticamente? Bien. La compañera de un rey alfa tiene que ser algo más que un adorno. Tiene que ser un activo. La palabra compañera todavía me emocionaba. Aunque Nathaniel y yo aún no habíamos completado el vínculo, nos cortejábamos adecuadamente, tomándonos nuestro tiempo a pesar de la intensidad de nuestros sentimientos. Había rituales que observar, permisos que solicitar al consejo de la manada, preparativos que hacer. Pero todo el mundo lo sabía. Toda la fortaleza bullía con la noticia de que su frío y aislado rey ha elegido a una omega. Las reacciones fueron variadas. Algunos lobos, especialmente los más jóvenes, los forasteros que habían encontrado aceptación aquí, nos apoyaban abiertamente. Sophie había llorado literalmente de alegría. Roman me había dado un solemne asentimiento con la cabeza y me había dicho, eres bueno para él. No dejes que esos cabrones te convenzan de lo contrario. Otros estaban menos entusiasmados. Capté miradas sospechosas, escuché conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando entraba en las habitaciones. Un beta me había acorralado en el pasillo para informarme de que estaba arruinando siglos de tradición y que no sabía cuál era mi lugar. Nathaniel casi destrozó al hombre cuando se enteró. Roman y yo tuvimos que calmarlo para convencerlo de que la violencia solo daría la razón a los críticos. Te están poniendo a prueba, le dije, sosteniendo su rostro entre mis manos hasta que se concentró en mí en lugar de en su ira. Probando si perderás el control, si te hago débil. No les des esa satisfacción. Se obligó a respirar, a centrarse. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con esto? Porque toda mi vida me han dicho que no sé cuál es mi lugar. Estoy acostumbrada. Sonreí aunque me dolía. La diferencia es que ahora tengo a alguien que cree que mi lugar está a su lado. Eso hace que el resto sea soportable. La noche antes de la reunión, Nathaniel vino a mis aposentos con una caja de madera. Tengo algo para ti, dijo, colocándola sobre la mesa entre nosotros. La abrí con cuidado y contuve el aliento. Dentro había un vestido diferente a todos los que había tenido, de un azul medianoche intenso que parecía tornarse plateado con la luz, bordado con intrincados diseños que parecían estrellas y copos de nieve. La tela era exquisita, claramente cara, diseñada para llamar la atención. Nathaniel, no puedo. Puedes y lo harás. Sacó el vestido de la caja y lo desplegó en toda su longitud. Mañana, cuando entremos en esa reunión, quiero que todos te vean como yo te veo. No como una omega al servicio, sino como mi igual, mi elección, mi futuro. Es precioso. Tú eres preciosa. Dejó el vestido a un lado y me atrajo hacia él. Y mañana brillarás tanto que todos los que alguna vez te pasaron por alto se darán cuenta exactamente de lo que se perdieron. La reunión tuvo lugar en territorio neutral. Una enorme cabaña construida específicamente para estos eventos, lo suficientemente grande como para albergar a cientos de lobos. Llegamos a última hora de la tarde y pude sentir las escaleras incluso antes de entrar. Nathaniel se había vestido de forma formal, todo de cuero negro y cierres plateados, con el aspecto de un rey guerrero. Yo llevaba el vestido medianoche, mi pálido cabello trenzado con hilos plateados, tratando de proyectar una confianza que no sentía del todo. Su mano encontró la mía cuando nos acercamos a la entrada. ¿Lista? No, pero hagámoslo de todos modos.
Entramos juntos y la sala se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Sentí el peso de su atención como una presión física. Vi expresiones que iban desde la curiosidad hasta la sorpresa, pasando por un desprecio apenas disimulado. Nathaniel apretó mi mano con más fuerza, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. El rey Alpha, Nathaniel Frost, de los confines del norte, anunció el heraldo, y su compañera, Ara Whitmore, compañera. Una palabra cortés que todos sabían que significaba mucho más. Nos abrimos paso entre la multitud y observé los cálculos políticos en tiempo real. Algunos alfas se acercaron para saludarnos respetuosamente, con expresiones cuidadosamente neutras. Otros mantuvieron la distancia, dejando clara su desaprobación con su ausencia. La Alpha Catherine de los territorios orientales fue la primera en acercarse directamente a nosotros. Era alta, musculosa, con cabello gris acero y ojos que no se perdían detalle. Frost saludó y luego dirigió esos ojos penetrantes hacia mí. Y esta es la Omega de la que todo el mundo habla. Ara Whitmore, dije, sosteniendo su mirada con firmeza. Es un honor conocerla, Alpha Catherine, ¿verdad? Me rodeó lentamente, evaluándome. Estás causando un gran revuelo. Muchos aquí piensan que el rey ha perdido la cabeza. ¿Y tú qué opinas? Una carcajada. Creo que cualquiera que consiga que Nathaniel Frost vuelva a sonreír debe de tener algo de acero en su interior, independientemente de su designación. Miró a Nathaniel. Ella estuvo a tu lado durante el ataque de los renegados. Hizo más que estar a tu lado. Me salvó la vida, organizó evacuaciones, proporcionó consejos tácticos que cambiaron el rumbo de la batalla. El orgullo tiñó su voz. Es más fuerte que la mayoría de los guerreros que conozco. La fuerza se manifiesta de muchas formas. Catherine asintió. Muy bien, tienes mi apoyo en esto, Frost. Cualquiera que se oponga puede discutirlo conmigo. No fue un respaldo rotundo, pero viniendo de Catherine, era prácticamente una declaración de alianza. Otros alfas lo notaron y vi cómo el panorama político cambiaba sutilmente a nuestro favor. No todos estaban convencidos. El alfa Marcus, de las tierras bajas del sur, dejó claro su descontento durante toda la velada, y sus burlas y comentarios susurrados atrajeron a un pequeño grupo de tradicionalistas afines. Pero Nathaniel lo ignoró con una disciplina impresionante, centrándose en cambio en fortalecer las relaciones con aquellos que importaban. La cena formal fue un ejercicio de resistencia. Me senté junto a Nathaniel en la mesa principal, una posición de honor que atraía continuas miradas. Los platos iban y venían, cada uno de ellos una oportunidad para realizar sutiles maniobras políticas a través de la disposición de la mesa y la conversación. Dígame, señorita Whitmore, dijo el Alpha Donovan desde el otro lado de la mesa, con tono amistoso, pero con mirada calculadora. ¿Qué aporta una Omega a una alianza con el Alfa más poderoso de 3 territorios, más allá de lo obvio, las comodidades domésticas? La insinuación era clara e insultante. Nathaniel apretó el cuchillo con fuerza, pero yo le puse la mano en el brazo. Una suave restricción. Aporto lo mismo que cualquier asociación fuerte, dije con calma. Una perspectiva diferente, habilidades complementarias, la capacidad de ver con claridad cuando las emociones se calientan. Y sí, comodidades domésticas, porque alguien tiene que asegurarse de que el alfa más poderoso de 3 territorios coma y duerma en lugar de matarse a trabajar. Algunas risas alrededor de la mesa. Donovan entrecerró los ojos. Bonitas palabras. Pero cuando llegue la próxima crisis, ¿estarás a su lado o necesitarás protección como cualquier otro Omega? Ya estoy a su lado, respondí, sosteniendo su mirada. Durante el ataque de los rebeldes, evacué a civiles, atendí a guerreros heridos y dejé inconsciente a un enemigo envenenado antes de que pudiera matar al rey. Así que, para responder a tu pregunta, sí, estaré a su lado porque eso es lo que hacen los compañeros. Silencio. Entonces, Catherine se rió fuerte y aprobó. Ella tiene carácter, Donovan. Quizás deberías preocuparte menos por su designación y estar más impresionado por sus acciones. La conversación continuó, pero yo había dejado claro mi punto de vista. No era un adorno, no era una inútil.
Estaba allí porque me había ganado mi lugar, no porque Nathaniel se hubiera compadecido de mí. Después de la cena, hubo baile. Nathaniel me llevó a la pista a pesar de mis protestas, alegando que apenas sabía bailar. «Solo tienes que seguir mis pasos», me susurró. Una mano en mi cintura, la otra cogiendo la mía, e ignora a todos los demás. Ahora mismo, solo estamos nosotros. Nos movimos juntos, y a pesar de mi inexperiencia, algo en ello me pareció natural. Su fuerza me guiaba, mi confianza le permitía llevar la iniciativa. Los dos encontrábamos el ritmo juntos. «Has estado magnífica esta noche», me dijo en voz baja. «La forma en que has manejado a Donovan, la aprobación de Catherine, te estás ganando a todos». «No a todos». «No, pero a los suficientes». Me hizo girar suavemente, y cuando volví a su lado, sus ojos estaban serios. «Ajá, hay algo que necesito preguntarte. Algo importante». Mi corazón latía con fuerza. «Aquí y ahora». «¿Por qué no?» Una leve sonrisa. «De todos modos, todo el mundo está mirando. Más vale darles algo que valga la pena ver». Dejó de bailar y de repente me di cuenta de que la música se había desvanecido, que el espacio a nuestro alrededor se había despejado, que todos los ojos de la sala estaban fijos en ese momento. Nathaniel se arrodilló. «Aro Whitmore», dijo, con su voz resonando en la sala silenciosa. «Entraste en mi vida cuando pensaba que ya no había salvación para mí. Derretiste el hielo que había acumulado alrededor de mi corazón. Me desafiaste, me apoyaste, me enseñaste que la fuerza no consiste en cerrarte al mundo, sino en elegir a quién dejar entrar». Sacó una pequeña caja y la abrió para mostrar un anillo de plata con una piedra azul oscuro a juego con mi vestido. «Te lo pido, delante de todos los que importan, sé mi compañera, mi pareja, mi reina. ¿Aceptas mi vínculo?» Las lágrimas corrían por mi rostro a nuestro alrededor. Oí jadeos, susurros, el susurro de cientos de lobos que veían cómo se hacía historia. «Sí», dije, sin importarme quién lo oyera, quién lo aprobara, quién pensara que era una locura. «Sí, aceptaré tu vínculo, seré tu compañera, estaré siempre a tu lado». Me deslizó el anillo en el dedo y se levantó, atrayéndome hacia él para darme un beso que probablemente escandalizó a la mitad de los presentes y deleitó a la otra mitad. Cuando nos separamos, la sala estalló, algunos en aplausos, otros en sorpresa, otros en lo que sonaba sospechosamente a protesta. Pero no importaba, porque Nathaniel me abrazó con fuerza, apoyando su frente contra la mía, y me susurró: «Ahora eres mía, oficialmente para siempre». «Para siempre», asentí. La ceremonia de unión tuvo lugar 3 días después, de vuelta en el norte, ante nuestra manada. Fue tradicional, palabras antiguas, marcas rituales, el momento en que los dientes de Nathaniel se hundieron en mi hombro, marcándome como su compañera ante toda la manada. El dolor fue agudo, breve, y luego se desvaneció en una ola de conexión tan intensa que me dejó sin aliento. Lo sentí en mi mente, sus emociones entrelazadas con las mías, amor y posesividad, y un feroz instinto protector, y una alegría tan profunda que dolía, y debajo de todo eso alivio. Como si hubiera estado esperando toda su vida por esto, por mí, por la sensación de sentirse completo. Cuando llegó mi turno de marcarlo, un omega marcando a un alfa, una inversión de la tradición típica que provocó murmullos de sorpresa. Él inclinó la cabeza sin dudar, ofreciendo su garganta con la máxima confianza. Mis dientes encontraron la unión de su cuello y su hombro, y su sangre en mi lengua sabía a relámpagos y tormentas invernales y a volver a casa. «Mío», cantó mi lobo, comprendiendo por fin lo que nos habíamos estado perdiendo. «Nuestro», respondió su lobo, feroz y posesivo y absolutamente seguro. La celebración posterior duró hasta el amanecer. Sophie volvió a llorar. Roman sonrió. Elena me dio un breve y feroz abrazo y me susurró: «Hazlo feliz, se lo merece». Mientras el sol salía por las montañas, Nathaniel y yo nos quedamos de pie en el alto balcón, con vistas al recinto, con sus brazos rodeándome por detrás, su barbilla apoyada en mi cabeza
y el vínculo entre nosotros vibrando de satisfacción. ¿Te arrepientes? Le pregunté, por elegirme a pesar de todo. ¿Te arrepientes de haber aceptado? Le pregunté primero. No, respondió con firmeza. Nunca. Eres la mejor decisión que he tomado nunca, aunque la mitad de las manadas de 3 territorios piensen que he perdido la cabeza. Solo la mitad. Su pecho retumbó con la risa contra mi espalda. El apoyo de Catherine atrajo a otros, y tu actuación en la reunión impresionó a más gente de lo que crees. No solo eres mi compañera, vas a ser una reina extraordinaria. No sé cómo ser reina. Tampoco sabía cómo ser otra cosa que no fuera solitaria. Me giró entre sus brazos, levantándome la barbilla para que tuviera que mirarle a los ojos. Lo descubriremos juntos, como descubrimos todo, con obstinación, con sentido práctico y con violencia ocasional con candelabros. Me reí, con un sonido más ligero que el que jamás había oído de mí misma. Te quiero, Nathaniel Frost. Yo también te quiero, dijo, y me besó mientras el sol pintaba las montañas de oro. Mi reina Omega obstinada, valiente e imposible. Los años que siguieron no fueron fáciles. Hubo retos políticos, amenazas de los tradicionalistas que se negaban a aceptar una reina Omega. Momentos en los que me preguntaba si era realmente lo suficientemente fuerte para este papel. Pero también hubo momentos de pura alegría. Enseñar a los jóvenes Omega que su designación no definía su valor. Ver a Nathaniel abrirse gradualmente a su manada, permitiéndose ser no solo un rey, sino una persona. Construir una familia, 2 hijas y un hijo que heredaron la fuerza de su padre y la obstinada compasión de su madre. Y a través de todo ello, el vínculo entre nosotros se hizo más fuerte, más profundo, más esencial que respirar. Empecé siendo invisible, rechazada. Me dijeron que no merecía la pena prestarme atención. Terminé como reina, no por mi designación, sino a pesar de ella. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Porque había elegido permanecer de pie cuando habría sido más fácil esconderme. Porque me atreví a creer que el amor podía derretir incluso el hielo más frío. Y cada mañana cuando me despertaba en los brazos de Nathaniel, sintiendo los latidos de su corazón contra mi espalda, sabía una cosa con absoluta certeza. Estaba exactamente donde debía estar, por fin, completamente en casa.